Yo les voy a empezar a hablar de la dieta baja en FoodMaps. No sé que hay ya compañeros que la conocen, pero no sé si han oído hablar o tienen algún concepto de en qué consiste esta dieta. Esta dieta ha surgido hace unos años y se propuso un poco como una dieta milagro para el dolor abdominal, tanto en adultos como en edad pediátrica. ¿Y en qué consiste FoodMaps? A ver, no tengo ningún conflicto de interés respecto a esta charla. ¿Y FoodMaps qué es? Pues es un acrónimo. Es un acrónimo de varias palabras en inglés, en las cuales la F corresponde a fermentable, O viene de oligosacáridos, en concreto los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos. Los fructooligosacáridos es fibra soluble que no se absorbe, ¿vale? Que la vamos a encontrar en vegetales como la cebolla. Los galactooligosacáridos, que los vamos a encontrar en la leche de los mamíferos y en las legumbres como las garbanzas. Son poco absorbibles y sirven de sustrato para bacterias del género Bifidobacterium y Lactobacillus. La D de disacáridos, la lactosa, como sabemos que necesita la lactasa para su hidrólisis, y a medida que va avanzando el tiempo, pues cronológicamente vamos perdiendo la actividad de esta enzima. La M de monosacáridos, en concreto la fructosa, que la vamos a encontrar en frutas y verduras, que necesita una absorción facilitada a través de la GLUT5 y que hasta un 30% de la población tiene limitada su absorción cuando se encuentra libre. La A de AN y la P de polioles o polialcoholes, sorbitol, maltitol, xilitol, etcétera, que el 70% de la población es incapaz de absorberlos. En las últimas 4 décadas, hasta un 20% de la energía total de los alimentos ha aumentado por estos polialcoholes, representando hasta más de un 80% las bebidas, los refrescos y bebidas azucaradas. Por tanto, ¿dónde vamos a encontrar los FoodMaps? Pues en frutas, verduras, cereales, leche y derivados y alimentos procesados sin azúcar. Galletas, productos cárnicos, productos de bollería, repostería, etc. A ver si pasa. Ay, perdón. ¿Qué efecto van a tener estos FoodMaps en el organismo? Pues como verán aquí en esta diapositiva, los FoodMaps llegan al intestino delgado, no se absorben y van a provocar una salida de agua hacia el lumen intestinal, a su vez pudiendo provocar diarrea. Estos FoodMaps pueden pasar al colon sin absorberse y son fermentados por las bacterias intestinales, produciendo gas y ácidos orgánicos, del tipo ácidos grasos de cadena corta. Por lo tanto, puede dar determinados síntomas como distensión abdominal, meteorismo, dolor abdominal, etc. Y en ocasiones puede estar disminuido la motilidad intestinal y por tanto puede dar lugar a estreñimiento. Entonces, estos síntomas, ¿a qué les suenan? Dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, pues al síndrome de intestino irritable, ¿verdad? El síndrome de intestino irritable, que es un trastorno funcional, sabemos que en consulta diaria vemos muchos pacientes con estos tipos de trastornos. El más frecuente es el dolor abdominal crónico funcional, pero el síndrome de intestino irritable también es muy frecuente. La prevalencia está en torno a un 9%. Los síntomas son ya los comentados y tiene un impacto económico importante por la asistencia a las consultas, el absentismo laboral de los padres, etcétera. Y en muchas ocasiones están asociados a dietas restrictivas, ya que los padres asocian los síntomas con la ingesta de determinados alimentos. El diagnóstico es a través de los criterios de Roma 4, todos los conocemos: dolor abdominal, al menos 4 veces al mes, durante los 2 últimos meses previos al tratamiento, asociado a la defecación, ¿no? Bien al tipo de deposiciones, frecuencia, aspecto, etcétera, etcétera, o en la apariencia. Y por supuesto en niños que presentan estreñimiento, que no mejoran los síntomas una vez que hayamos resuelto el problema del estreñimiento.
después de tener un examen concienzudo y de no achacar esta serie de síntomas a otras entidades. Existen 4 subtipos: el subtipo diarreico, el subtipo estreñido, el mixto, con los dos, y uno indeterminado cuando el patrón de las deposiciones no es ni estreñido ni diarreico. A ver si pasa. Vale. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la hipótesis es que en sujetos genéticamente predispuestos que pueden tener en épocas tempranas de la vida algún tipo de evento, por ejemplo, un prematuro, que tiene una enterocolitis, una cirugía, etcétera, junto con eventos sensibilizantes tanto médicos como pueden ser intolerancias o alergias alimentarias, gastroenteritis, que van a dar lugar a la liberación de citoquinas proinflamatorias en el intestino, o eventos psicosociales sensibilizantes, depresión, ansiedad, estrés, etcétera, etcétera, van a producir un cambio en el procesamiento del dolor visceral, ¿vale? Y una hipersensibilidad. Y esto va a dar lugar al dolor abdominal y otra serie de problemas. Ya dije que el diagnóstico es fundamentalmente clínico, aunque nos podemos apoyar o nos puede ayudar un poco la calprotectina fecal, que es un biomarcador de inflamación intestinal. Sobre todo, pues cuando está negativo nos da ahí un poquito más de un plus, digamos, de confianza, pero si está elevado, recuerden, sobre todo en niños pequeños, menores de 4 años, que puede estar elevada de manera fisiológica. Entonces hay que interpretar los resultados si solicitamos esta prueba. Tratamientos, tenemos varios, con poca o escasa evidencia. Tenemos los probióticos, sobre todo el Lactobacillus rhamnosus sub GG, el LGG, y el Lactobacillus reuteri. El bromuro de eutilonio, que es un antiespasmódico que todos conocemos. El aceite de menta, que también es un espasmolítico natural, que se comercializa en Estados Unidos, pero aquí no, yo por lo menos no lo he encontrado. Terapias cognitivo-conductuales, fundamentales en esta serie de problemas, de trastornos, y la dieta baja en FODMAPs. Esta dieta surgió, fue descubierta hace unos 12 años por los investigadores de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, y ellos la descubrieron para pacientes con síndrome de intestino irritable y comentaban que su eficacia estaba en torno al 70%, ¿no?, de mejoría de los síntomas. O sea, que es una dieta bastante importante. ¿En qué consiste esta dieta? Pues básicamente es en retirar aquellos alimentos con FODMAPs durante 2 o 6 semanas, aunque hay algunos autores, sobre todo en adultos, lo realizan de 4 a 8 semanas. Hay 2 tipos de estrategias, la top-down y la bottom-up. La top-down es que le quitamos de entrada todos los alimentos con FODMAPs, y la bottom-up es más progresiva, en la que quitamos aquellos alimentos con más cantidad de FODMAP. Y posteriormente lo que vamos a hacer es una reintroducción paulatina. Introducimos los alimentos en 1 o 2 meses, introduciendo aquellos alimentos que hemos retirado cada 3 días aproximadamente. Posteriormente, el paciente tiene que identificar aquellos alimentos que le hayan sentado mal o cantidades de alimentos, porque hay algunos alimentos que pueden tolerar, ¿vale?, determinada cantidad. Y después, aún así, tienen que intentar volver a reintroducir los alimentos por si han conseguido tolerar nuevamente. Estos son ejemplos para que vean de los alimentos. Estos son los desaconsejados en la dieta FODMAPs, con contenido en fructosa, pues la pera, la manzana, los jugos, la miel, sirope de maíz, con lácteos, ¿no?, leche y derivados, yogur y queso, sobre todo los quesos más tiernos y blandos, porque los curados o más grasos tienen menos cantidad de lactosa. A ver si van pasando. Yogur, queso. En cuanto a los fructanos, la cebolla y los cereales, el gluten, el trigo, muy importante, tienen mucha cantidad de fructano, y hay muchos pacientes o muchas personas que asocian dolores abdominales o gases al gluten, piensan que son celíacos, se lo retiran y mejoran. Pero no mejoran porque sean celíacos, sino porque tiene una muy alta cantidad de fructano. La sandía, con galactanos, pues las legumbres.
garbanzas, lentejas, etcétera. Los polioles o polialcoholes, pues en fruta y verduras como la coliflor, los champiñones. A ver qué esto va. Y edulcorantes, sobre todo los que acaban en ol, ¿vale? Maltitol, sorbitol, etcétera. Y los permitidos, a ver si esto va pasando. Vale, tenemos el plátano, sobre todo, como ya dije, que no esté muy maduro, los cítricos, el aguacate en determinadas cantidades, las verduras, la lechuga, la papa, el tomate, especias como el cilantro, la menta, lácteos, o sea, serían sin lactosa o los sustitutivos, bebidas vegetales, soja, etcétera, etcétera. Los quesos grasos, como comenté previamente, sustitutivos de helados, pues las gelatinas, etcétera, etcétera. Edulcorantes, los que no acaban en ol, el azúcar en pequeñas cantidades se puede utilizar, el sirope de arce, la melaza y después cereales, por ejemplo, como el arroz. ¿Qué tenemos que vigilar cuando hagamos este tipo de dietas? Pues pueden estar disminuidos el calcio, la ingesta de fibra y otros oligoelementos como el hierro, el zinc e incluso la vitamina D. Estamos haciendo una dieta restrictiva, importantísimo. Tenemos que ver que los pacientes, el desarrollo y el crecimiento sea el adecuado. Y tenemos que intentar, si la realizamos, estar el tiempo mínimo posible. También este tipo de dietas, recuerden que tenemos que estar atentos porque puede desencadenar algún trastorno de la conducta alimentaria, como por ejemplo la anorexia nerviosa, ¿no? Hacer dietas restrictivas pueden ir a algunos niños pues, desencadenar o servir de trigger para estas enfermedades. Y algo que no se sabe muy bien cómo achacar es que, a ver, como comenté previamente, en este tipo de dietas sirve de sustrato los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos del género bifidobacterias, ¿no? Entonces se sabe que los pacientes con intestino irritable tienen menos cantidad de bifidobacterias y a su vez el dolor abdominal está inversamente proporcional relacionado con las bifidobacterias. Por lo tanto, si un paciente tiene algo de disbiosis intestinal, lo que vamos a hacer es provocar, deberíamos de provocar, lo lógico sería pensar que vamos a provocar un empeoramiento. Entonces, bueno, esto no se sabe muy bien cómo, en los estudios que hay, cómo interpretarlo, y algunos autores lo que comentan es de administrar junto con la dieta probióticos. La eficacia en adultos, como ya comenté, pues más del sobre el 70%. Distintas instituciones pues los han utilizado, sobre todo la evidencia que más había era en torno al intestino irritable tipo mixto o con componente diarreico. Incluso cuando lo comparábamos con otros probióticos como el LGG o dietas tipo NICE, que son específicas para el síndrome intestino irritable. Y en pediatría, el posicionamiento de los adultos respecto al tratamiento dietético era inicialmente pues reorganizar, digámoslo así, la comida de los pacientes con síndrome de intestino irritable, que hicieran 5 o 6 comidas a lo largo del día, distribuir la fibra a lo largo de todo el día, evitar irritantes, alimentos que produzcan gas, etcétera, etcétera, el alcohol, y si no iba bien, pues ya se podía plantear la dieta FODMAPs, esto en adultos. Pero en pediatría, bueno, había evidencia de que funcionaba, pero no sabíamos bien cuánto, cómo. Estos son los estudios donde están fundamentados. Este es el autor principal de todos ellos, Chupitansi, de Estados Unidos, en el cual muy brevemente les voy a comentar los 3 estudios sobre los que estaba sustentado la evidencia en pediatría, que el primero son 8 pacientes en los cuales les puso una dieta libre durante una semana y posteriormente una dieta en FODMAPs, bajan FODMAPs, y en su serie evidenció de que los niños mejoraban dolor abdominal, la frecuencia, intensidad, etcétera, etcétera, y mejoraban el patrón de deposiciones que tenía. Posteriormente publicó una nueva serie de casos de unos 33 pacientes en los cuales les dejó dieta libre durante una semana y posteriormente hizo 2 grupos. A un grupo le dio una dieta baja en FODMAPs y a otro grupo una dieta alta en FODMAPs durante 48 horas. 5 días de lavado y cruzó los grupos.
¿Y qué es lo que encontró él? Que si comparaban el grupo de dieta que consumía dieta baja en FODMAPs con el de alta cantidad de FODMAPs, mejoraban el dolor abdominal, pero no el patrón de las deposiciones. Un dato que a mí me llama la atención es que después, comparando la dieta inicial con cada uno de los grupos, con la alta en FODMAPs y con la baja en FODMAPs, los dos respondían al dolor abdominal. O sea que esto es un dato interesante a tener en cuenta. Y posteriormente otra serie de pacientes, de unos 23 pacientes, en los cuales les dejó dieta libre durante una semana, inicia una dieta baja en FODMAPs y divide en dos grupos. A un grupo le da inulina, que es fructano, y a otro grupo le da un placebo, que es la maltodextrina. Durante 3 días, deja un periodo de lavado durante 10 días y vuelve a cruzar los grupos. Y entonces lo que se encuentran es que, comparado la dieta con inulina con los pacientes que tienen placebo, es que tienen más distensión abdominal, más dolor abdominal y el patrón de las deposiciones no cambiaba, ¿no? Es lo lógico encontrar. Pero, ¿qué eficacia tiene esta dieta? Porque aquí sí nos dicen que, bueno, que puede ser eficaz, son series cortadas de pacientes, estudios heterogéneos en Estados Unidos que tienen sus dietas, su manera de comer. Entonces, extrapolando sobre todo de los dos primeros estudios, en este artículo de revisión, pues vemos aquí cómo que los pacientes comentan que mejoran un 45% el dolor abdominal y la intensidad hasta un 66%. Que bueno, que si esos datos son correctos, pues no estaría mal para utilizarla como una terapia, ¿no? Ni mucho menos. Sería estupendo. Aquí en España, varios grupos se pusieron a trabajar con esta dieta, y este grupo del Hospital Central de Asturias pensó, oye, ¿y por qué no hacemos un poco la estrategia de los adultos? ¿Por qué no les organizamos a estos niños la dieta, les enseñamos a comer mejor y vemos qué es lo que ocurre? Y así fue lo que hicieron. Hicieron una intervención con pacientes, con 21 pacientes con síndrome de intestino irritable pediátricos, recogieron datos de dolor abdominal, etcétera, y de antropometría, y les dieron educación en hábitos de vida saludable y sobre todo que comieran bien. Se dieron cuenta que la ingesta de azúcares simples que tenían era muy alta en grasas, pobre en fibra, no, comían muy pocas frutas, verduras, etcétera, y tras la intervención, pues comprobaron que los niños comían mucho mejor, con azúcares más complejos, más fibra, más fruta, más verdura, y además aquellos pacientes que tenían sobrepeso y obesidad habían bajado de peso de una manera estadísticamente significativa. Entonces, para ellos funcionaban estos casos, ¿no? Y otro grupo, el grupo de Zaragoza, se planteó, oye, ¿y esta dieta no solo en el intestino irritable puede funcionar en el dolor abdominal crónico, que es otro trastorno funcional? Y además aquí, en un país mediterráneo, aunque la dieta no es tan mediterránea, pero bueno, que no tiene nada que ver con la de Estados Unidos, y entonces a un grupo de 20 pacientes con intestino irritable les dieron esta dieta durante 2 semanas y registraron los datos de dolor abdominal y comprobaron que efectivamente habían disminuido los episodios de dolor abdominal y la intensidad después de esta dieta. Bueno, esto era un poco la evidencia que había antes de la pandemia. ¿Y qué ha surgido después de esto? Pues poco, porque como saben la mayoría de los artículos ahora, los estudios giran en torno al COVID, pero hay algunas cosas, ¿no? En cuanto a los adultos, pues el Colegio Americano de Gastroenterología, si se dan cuenta, ellos proponen que se puede utilizar la dieta FODMAPs para mejorar los síntomas generales, pero la recomendación es muy baja, tiene una muy baja calidad de evidencia. O sea que parece que ya no es tan fantástica esta dieta, ¿no? Y en cuanto a pediatría, hay 2 estudios publicados, por lo menos que yo he encontrado. Este es un estudio turco en el cual comparan la dieta 60 pacientes que hacen 2 grupos. A uno le dan una dieta baja en FODMAPs y a otro grupo le dan una dieta de protección intestinal, evitando cafeína, chocolate, picantes, alimentos ácidos y alimentos muy grasos.
y al recoger los datos basales a los 2 meses y a los 4 meses se dan cuenta que a los 2 meses los pacientes con la dieta baja en FODMAPs mejoraban de su dolor abdominal y que a los 4 meses, una vez suspendido el tratamiento, volvían a empeorar. Este otro estudio, que es polaco, se plantearon un poco lo que el grupo de Asturias, de Zaragoza, en el cual si este tipo de dieta puede funcionar para el dolor abdominal crónico. Y ellos lo que hicieron fue comparar las dos dietas, recogiendo los datos a las 2 semanas y a las 4 semanas, comparándolo con la dieta NICE que existe para el intestino irritable. Y ellos no evidenciaron, o sea, vieron que la dieta baja en FODMAPs tenía una tendencia a la mejoría, los pacientes tenían una tendencia a la mejoría del dolor abdominal, pero sin significación estadística. Sin embargo, con la dieta NICE para el intestino irritable sí que observaron una mejoría tanto del dolor abdominal como del patrón de las deposiciones que realizaban. Entonces, para ellos, la dieta FODMAPs no sirve para el dolor abdominal funcional. Entonces, con todo este totum revolutum científico, a mí, ¿funciona, no funciona? Entonces, yo ahí he estado pensando mucho en este tipo de dieta, comentándolo con otros compañeros, ¿no? No sé si encuentran el error en la diapositiva, que a veces leemos un poco rápido. Bueno, los voy a dejar pensando. Hay un efecto en medicina, que es el efecto placebo, que hay que tener en cuenta. Esto es una revisión de distintos estudios en adultos, donde los pacientes mejoran entre un 36 y un 42% del dolor abdominal con intestino irritable en pacientes adultos. En pediatría esto existe, el efecto placebo. Bueno, lo vemos muchas veces en la consulta, ¿no? Pues sí existe. En este artículo de revisión comentan que hasta aproximadamente el 41% de los pacientes pueden tener dolor abdominal relacionado con trastornos funcionales. El 41% de los pacientes. Si piensan las cifras que extrapolamos de los dos estudios iniciales de Chupitanzi, del 45% que mejoraban, esto es pensando y reflexionando, ¿vale? Yo veo muchas luces y sombras todavía a esta dieta. Y, por supuesto, hacen falta un ensayo clínico mejor diseñado que intente responder a esta pregunta científica, que ya está en marcha y que, en teoría, la recogida de pacientes acaba en agosto, que espero que tengamos la respuesta o que nos pueda responder a si esta dieta tiene utilidad o no en edad pediátrica y si la podemos utilizar. Por tanto, para mí la dieta FODMAPs es una dieta agridulce en pediatría, incluso en adultos ya después de las últimas recomendaciones que he visto, pues no tiene esa eficacia o no es esa dieta milagro que proponían, ¿no?, de entrada. Ya para concluir, pues comentarles que los trastornos funcionales son una causa muy frecuente en pediatría. Es importantísimo los síntomas de alarma en estos casos. Recuerden que tenemos la calprotectina fecal como biomarcador de inflamación intestinal. Recuerden, menores de 4 años pueden estar elevadas. En adolescentes también, que no comenté, si están tomando AINE o IBP, pueden ser falsos positivos también. Disponemos de un arsenal terapéutico para los trastornos funcionales que no tiene mucha evidencia y que la verdad no son la panacea, todos lo sabemos. Y bueno, la dieta FODMAPs, la eficacia yo creo que falta por ver en adultos. En pediatría yo no la veo muy clara, aunque esto no significa que no la utilicemos. Yo creo que tiene un hueco, es mi opinión personal. Nosotros la hemos utilizado en muy pocos pacientes, unos 6 pacientes, que sí que ha sido efectiva, pero los hemos seleccionado porque yo creo que estos pacientes, no sé cómo explicarlo, muchas veces tienen como un perfil un poco, las familias, místicos, por así decirlo, ¿vale? Mucha gente busca como una respuesta a una dieta y si le ordenamos la alimentación, le decimos que está comiendo mal, que probablemente el dolor sea por esto, me van a decir, nos dicen, no se lo van a creer, ¿no?
Y en cambio, si le pones una dieta, sí, una dieta sí que responden, ¿no? Por lo tanto, sí que en estos casos yo haría lo que comentan los compañeros de Asturias, de hacer una aproximación como en adultos, ¿no? Mirar la alimentación que tienen estos pacientes, ver si las podemos mejorar y si así mejoran los síntomas gastrointestinales. Muchas gracias.